Este puede ser el libro más polémico de todo Transurfing. Porque acá Celan ya no habla solamente de intenciones diapositivas. Habla de energía, de alimentación, de rejuvenecer y hasta de entidades que influirían sobre la conciencia humana. Pero, más allá de lo polémico, lo importante es que este libro cambia algo fundamental. Cambia la idea misma acerca de cómo funciona el Transurfing. Podemos preguntar entonces por qué una gran mayoría considera que acá empieza el Transurfing renovado. En el Transurfing clásico parecía que todo dependía de la intención. Visualizar una diapositiva, buscar un objetivo, gestionar la realidad. Pero acá en el Transurfing apócrifo aparece otra pregunta. ¿Qué pasa si la persona simplemente no tiene energía suficiente? El problema ya no sería solamente cómo pensamos, sino desde qué estado energético vivimos. El autor, por un lado, plantea que acá se torna crucial el cómo comemos y cómo nos movemos para desbloquear energía suficiente para gestionar la realidad. Por último, se presentan ideas que cada uno puede aceptar o no. Esto es, la existencia de entidades que controlan la conciencia humana. Entonces, en este libro, Celan empieza a sugerir que la conciencia humana no es tan libre como creemos. Bueno, ¿y qué recomendaría sobre este libro? 2 capítulos. Uno sería el vaso de agua y otro sería uno de los apéndices, el generador de intenciones. Más allá de coincidir o no con toda la cosmología que se presenta en el libro, estas técnicas son simples, prácticas y son fáciles de experimentar. Bueno, llegamos al final del video, entonces quizás sea el momento de poder contestar la pregunta que quedó planteada al inicio. ¿Por qué mucha gente considera que con este libro comienza el Transurfing renovado? Porque se presenta un Transurfing más corporal, más energético y bastante más radical que el clásico. Porque el Transurfing clásico parecía centrarse en cómo gestionar la realidad únicamente. Pero acá cambia la pregunta. ¿Qué pasa con una conciencia nublada, robotizada o sin energía? Y quizás esa sea la verdadera diferencia del llamado Transurfing renovado. Bueno, si no conocías el libro, podés encontrarlo completo o buscarlo en la nueva lista de reproducción Transurfing renovado.